Muy buenas noches, Dios los bendiga. Hoy es un día muy especial, estamos como siempre en la oficina de servicio, estamos en una enseñanza, un día para enseñar, digamos, no programado, es 8 de agosto de 2014. Decidimos hacer esta reunión y esta enseñanza el día de hoy porque hace 30 años atrás, el 8 de agosto de 1984, el reverendo Carlos Araos y yo fuimos ordenados al ministerio del Evangelio de Liberación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son muchas las personas que han pasado en estos 30 años, tanto en la vida de Carlos como en la mía. Estamos muy agradecidos personalmente. Yo estoy agradecido a tantos hombres y mujeres que han tenido a bien ayudarme con lo que sea que tenga que ver con el servicio cristiano que hemos hecho nuestro mejor para ejercerlo estos años. Estoy agradecido al reverendo Ricardo Caballero y al reverendo Vince Finnegan, que estuvieron presentes con nosotros en esa ceremonia y fueron muy instrumentales en esa ceremonia. Estoy muy agradecido por la oficina de servicio, y cuando digo la oficina de servicio no es que estoy agradecido a las paredes, a los techos, a las luces, estoy agradecido a los corazones que se juntan en este bendito lugar para hacer posible que desde aquí nosotros podamos promover las Sagradas Escrituras, hablar de nuestro querido Dios, de nuestro precioso Señor Jesucristo. Todo eso es posible por la infinidad de cosas que ocurren de la cámara para allá, que muchas veces la gente no ve y no oye. Tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de ver a alguien enseñando la palabra de Dios de este lado de la cámara, pero hay tanto trabajo desde allá que hace posible que esto sea posible justamente. Así que todo mi agradecimiento a los que hoy han podido estar y a los que por las cosas de la vida, de los trabajos y de las responsabilidades y de las distancias dentro de Buenos Aires no han podido estar con nosotros. Todo mi agradecimiento y mi amor a ellos, a esta tremenda oficina de servicio, que eso es servicio. También, claro está, estoy muy agradecido a Palabra de Dios sobre el Mundo, este emprendimiento que hemos lanzado hace muy pocos años atrás, a los servidores de ciudad, servidores de provincia, servidores de países, con quienes estamos unidos por el vínculo perfecto, el amor de Dios, el amor que tenemos a Dios, el amor que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y el amor que compartimos los unos con los otros por el deseo que tenemos de hablar de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A mis padres que claro no están presentes, pero todos aquellos que lo conocen los volveremos a ver en el retorno del Señor Jesucristo, y quienes no tendrán el gusto de conocerlos a ellos. A mi Fanny, que está presente aquí, que vino desde tan lejos para hacer su vida en conjunto conmigo. Y por último, hay tantas personas que temo olvidarme de alguna. Créanme que en mi corazón los quiero a todos y agradezco a todos el privilegio que tengo de poder el día de hoy pararme frente de una audiencia que tenga hambre y sed de Dios y compartir la grandeza de las Escrituras. Yo he conocido a un hombre de Dios, el Dr. Wierwille, a quienes no lo conocen tendrán el gusto de conocerlo en el retorno del Señor Jesucristo. Él fue quien tuvo a bien escucharlo a nuestro Padre Celestial para que nos ordenase al ministerio cristiano, a Carlos Araos y a mí. Estoy muy agradecido a nuestro Padre. Y ya cuando lo veamos de nuevo le voy a decir lo agradecido que estoy por su influencia en mi vida. Así que para celebrar he decidido en el día de hoy, que cumplimos Carlos y yo 30 años de la ordenación, he decidido hacer aquello que más amamos, que es compartir la grandeza de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 20. Vamos a estudiar la enseñanza de hoy, tiene por título Dedicación y compromiso en el servicio. Si es que decidimos
poner la mano en el arado y dejarla ahí. Y si es que nos vamos a mover con las cosas de Dios, la dedicación, el compromiso de nuestra parte no son tanto una opción como verdaderamente son una necesidad. Según algunos diccionarios, dedicación es la actitud que tiene la persona que se aplica con fervor o abnegación a una cosa. Dedicación es sinónimo de entrega, es el esfuerzo y empeño en pos de un objetivo. Compromiso, por su parte, significa obligación contraída o palabra dada. Es importante que nos enfoquemos en hacer y en permanecer haciendo aquello que sea que Dios o el Señor Jesucristo nos llaman a hacer dentro del cuerpo de Cristo. En Hechos 20, hacia mitad, casi final, en el 25, comenzamos a leer. Y ahora he aquí, dice Pablo, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo sabía que nadie iba a verlo más ahí en Mileto, que es donde estaba ocurriendo esto, y se declara sin culpa alguna, pues le dio todo lo que tenía, se vació la palabra de Dios de él para entregárselas a los demás. Cuanta palabra de Dios sabía, se las había dado. El compromiso de Pablo está declarado y testimoniado en las epístolas que escribió durante su tiempo de servicio. Pablo había perseguido a Jesús, quien lo reclutó y quien luego fue su cabeza y señor. Pablo estaba reunido con el liderazgo de Efeso en Mileto y esto les decía en el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vean, todas las actividades de la vida requieren de distintos grados de esfuerzo y compromiso. Siempre hay algo a lo que renunciar para dedicarse a lo que a uno le mueve. Si usted es papá o mamá y una madrugada su niño llora desconsoladamente, no puede quedarse en la cama sin ir en su ayuda, solamente porque está cansado o tiene sueño o a la mañana siguiente tiene que levantarse temprano. Usted va. Para las cosas importantes en la vida es necesario dedicarse y comprometerse si es que vamos a mantenernos haciendo la cosa a la que nos comprometimos a hacer. Si esto es así con las cosas que consideramos importantes de la vida, ¿cómo no va a ser así con las cosas de Dios? En el versículo 28 Pablo les dice, mirad por vosotros y en segundo lugar, mirad por el rebaño. Primero es uno que tiene que cuidar de sí mismo y de la doctrina de la que se alimenta. Luego el líder según Dios, no cualquier líder, el líder según Dios cuida que el rebaño reciba de él lo que los efesios recibieron de Pablo, todo el consejo de Dios. Pablo predicó el reino de Dios. Eso es lo mismo que hacemos nosotros. Predicamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Lo hacemos con el hablar y con el obrar que anuncia el reino. Sanar enfermos, levantar muertos, echar espíritus inmundos y, por supuesto, proclamar el nombre del Rey del Reino, nuestro querido Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 4, por favor, dejando un dedo en Hechos 20.
1 Timoteo 4, en el versículo 16, dice: Pablo, por revelación de Dios a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí es el mismo caso con Timoteo. Pablo, por revelación de Dios, le dijo a los efesios en Mileto que se cuidaran ellos primero, y aquí el consejo sabio es a Timoteo que se cuide a sí mismo y a la doctrina. Y agrego yo, a la doctrina en él. La doctrina no necesita ser cuidada, porque la doctrina es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta discernir. ¿Lo ven? La doctrina vive y permanece para siempre. La doctrina, la palabra de Dios, la viene cuidando Dios antes que ninguno de nosotros naciéramos. La tengo que cuidar en mí. Una vez yo tengo que procurar la sana doctrina de la palabra de Dios, la tengo que retener, la tengo que recibir, la tengo que retener y la tengo que repartir. La primera responsabilidad de Timoteo y de los ancianos en Éfeso y de cualquier anciano en responsabilidad es cuidar la doctrina en uno. Luego, viviendo y hablando la palabra guardada y resguardada en el corazón, uno ayuda a quienes le oyeren. Colosenses capítulo 4, por favor. No obstante, todos nosotros, hijos de Dios, necesitamos recibir, retener y repartir la doctrina funcionando nuestra función que hemos recibido de la mano de la gracia de nuestro querido Dios y, por supuesto, de su inmedible, inconmensurable misericordia. Colosenses 4, en el versículo 17, miren lo que dice: decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Yo sé, es Arquipo, no sé, capaz que hay algún Arquipo viéndonos o escuchándonos. Yo no me llamo Arquipo y no conozco ningún Arquipo, pero aún así, aunque no te llames Arquipo, debemos mirar de cumplir el ministerio que hayamos recibido del Señor. Dios ordena y energiza los dones en la iglesia del cuerpo de Cristo, y cada hijo tiene algo para hacer por el bien del total del cuerpo, aunque no nos llamemos Arquipo. Dios no tiene miembros sin algo que dar para los demás. Dios soñó y planificó, Él diseñó la iglesia en su infinita sabiduría y amor. Cuando uno nació de nuevo, uno entró a la familia de Dios por la puerta grande. Nos dio Dios un puesto de responsabilidad para que funcionemos alguna función en beneficio de todos nuestros hermanos en Cristo y para la gloria de nuestro querido Dios y nuestro Señor Jesucristo. Con este puesto que Dios nos dio, viene una responsabilidad de acuerdo a la que sea tu habilidad dada y energizada por Dios y tu aporte de dedicación y compromiso en la ecuación. Por eso dedicación y compromiso no son una opción, sino una necesidad. Con el funcionamiento de la función viene la recompensa en el futuro y en el presente. Hechos 20, ahí regresamos, vamos a empezar al comienzo del capítulo. Sostener en alto la palabra de Dios en tu vida a lo largo del tiempo no es una actividad sin desafíos u adversidades. No obstante, para quienes desean comprometerse con Dios y la difusión de su palabra, no hay vida significativa por fuera de la voluntad de Dios. No deseamos meramente existir, crecer, reproducirnos y desaparecer. Deseamos dejar la huella de la palabra de Dios en la vida de las personas. Deseamos esta palabra para las personas.
Hechos 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, se refiere a Efeso, en un rato vamos ahí, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Yo les voy a explicar brevemente, luego ustedes en sus casas ven todo el capítulo 19, yo lo voy a decir muy brevemente cómo es que llegamos a este alboroto. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso y lo primero que hizo cuando llegó fue cerciorarse si habían recibido el Espíritu Santo en manifestación. Como solamente conocían el bautismo de agua, Pablo los ayudó a que hablasen en lenguas y profetizaran. Habló por 3 meses en la sinagoga acerca del reino de Dios. Se fue con algunos discípulos a la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por 2 años más. Hizo las obras de Jesucristo y aún mayores en esa ciudad. El nombre del Señor Jesús era magnificado tanto entre los de Israel como entre los gentiles. Muchos por aquel entonces trajeron libros de magia y los quemaron delante de todos. El versículo 20 en el capítulo 19 dice que así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Hubo en aquellos días, de Hechos 19, todavía estamos ahí, un platero que hacía templecitos de un ídolo mudo. Y como estaban vendiendo menos, comenzó el alzamiento porque estaban perdiendo plata. Estos orfebres idólatras. Fue así que armaron un gran disturbio porque sus ganancias estaban siendo gravemente afectadas. La multitud tomó a Gayo y a Aristarco. A Pablo los discípulos no le dejaron ir. Este fue el gran alboroto que se armó en Éfeso, que leímos recién en el versículo 1. El capítulo 19 registra unos 2 años y 3 meses en la vida de este maravilloso Pablo, predicando el reino de Dios. Versículo 2 de nuestro capítulo 20 de Hechos. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. No se quedó quieto en ningún momento. El apóstol estaba haciendo lo que le fue encomendado hacer por el mismo Señor Jesucristo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Les exhortó con abundancia de palabras de la palabra de Dios. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Tenía que ser cuidadoso, no temeroso por su vida, pues tenía que seguir proclamando la palabra del reino por todos los lugares, por otros lugares. Versículo 4, y acá les voy a decir, acá antes que Facebook, acá Dios, a través de Pablo, estaba haciendo una red social que yo llamaría Wordbook. Ya que tenemos que decir Facebook y no podemos decir cara libro, vamos a decir palabra libro. 4, mirá, yo se los voy a mostrar en el 4. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo de Asia. Y de Asia Tíquico y Trófimo. Mirá vos, 4 lugares. Fíjate cómo vinculó Dios a estas personas que en distintos lugares del planeta de aquellos años, Dios los vinculó porque lo amaban a Él, porque lo amaban al Señor Jesucristo y querían servirlo. 5. Estos, habiéndose adelantado, fíjate lo que dice acá, nos esperaron en Troas. Acá cambió el pronombre, al decir nos, quiere decir que el que escribe el libro estaba en ese momento. ¿Quién escribió el libro? Muchos pensamos que fue Lucas. Entonces, al decir nos esperaron en Troas, quiere decir que Lucas entró en escena aquí. No es nuestro Lucas, es otro Lucas, pero también se llamaba Lucas. Muy bien. 6. Y nosotros, de nuevo, ¿ven los pronombres? Nosotros,
pasados los días de los panes sin levadura, navegamos, no dice navegaron, navegamos, Lucas había navegado con ellos, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No perdía un segundo. No perdía un segundo. Segundo que tenía este gran hombre de Dios, lo pasaba proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Pablo no dejaba de enseñar la palabra de Dios aprovechando cada segundo. Ponía toda su energía, toda su dedicación amorosa en el trabajo que se le había encomendado. Este gran hombre de Dios es un maravilloso ejemplo para todos nosotros. Sin comodidad, sin hogar fijo, sin transportes adecuados, sin ninguno de los dispositivos modernos para estudiar y para enseñar la palabra de Dios. No ponía ninguna excusa para dejar de hacer lo que se había comprometido a hacer. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, lindo lugar para sentarse cuando Pablo enseñaba, fíjate vos, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, aquí alguien había peor que yo, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo y fue levantado como muerto. Entonces en el 10 dice, descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se preocupen, ningún drama, está vivo. 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esta es una obra que anteriormente hizo el Señor Jesucristo, que estaba haciendo Pablo, porque Pablo podía hacer las mismas obras que el Señor Jesucristo y aún mayores porque el Señor Jesucristo ya fue al Padre. Lucas sigue escribiendo por revelación de Dios. En el versículo 13 dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Recuerden, cuando ustedes estudien esta enseñanza, hay un mapa que trae la enseñanza que está en el texto de la enseñanza. Véanlo y van a ver lo que significa geográficamente lo que estamos hablando en tan solo un capítulo de la Escritura. Lo había determinado queriendo ir por tierra. 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puertos en Samos. No paraba este hombre. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Bien, aquí estamos entonces donde habíamos comenzado. Vamos a ver algunos detalles más de la vida de este gran hombre de Dios. Ella estaba en Mileto e hizo llamar a los ancianos. Ellos, los ancianos, eran el grupo de responsables de servir a las iglesias en las casas de Éfeso. Entre ambas ciudades había unos 150 kilómetros. ¿Qué serían? Vamos a ver, 156 kilómetros, digamos, con los vehículos de ahora, para nosotros serían 2 horas y vamos tranquilitos, sin ningún drama, tomando mate y charlando. Pero en aquellos años, 150 kilómetros, no eran 2 horas o 1 hora y media. Imagínate toda la logística que había que hacer, había que preparar, había que dejar las cosas en el trabajo en orden, las cosas en casa en orden, había que tener el dinero para pagar la caravana, si es que te cobraban por la caravana, o el dinero para pagar el viaje en barco, planear en qué lugares vas a dormir y cuánto te costaba dormir en aquellos años. Era todo un ejercicio de logística muy grande moverse de un lugar a otro. Todo un viaje.
17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, mirá lo que les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Esto pudo decírselos con toda honestidad y tranquilidad, pues él había vivido su vida de servicio con dedicación y compromiso delante de ellos. Ellos sabían quién era Pablo. Ellos sabían lo que había hecho Pablo. No tuvo que ocultar nada, porque era un líder según Dios, un hombre honesto que se movía con las cosas de Dios, que estaba dispuesto a servir su vida como si fuera pan partido para las personas. Había tenido dedicación y compromiso. Lo que él era y lo que él hacía, lo fue y lo hizo delante de todos ellos como testigos. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. No hubo cosa que lo frenara de anunciar y enseñar por todos lados y de todas las maneras posibles. Y lo hizo delante de todos con toda cosa útil de la palabra de Dios para sus vidas. Versículo 21. Testificando al pueblo de Israel, quiere decir ahí, testificando al pueblo de Israel y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dejando un dedito ahí en Hechos 20, por favor pasen conmigo a Hechos 26, un segundito que les quiero mostrar algo, para que vean la grandeza de la palabra de Dios y cómo encaja como anillo al dedo, por donde la miremos, cualquiera, es recontra obvio que tiene un solo autor. Hechos 26, mirá lo que dice, acá está Pablo relatando su conversión, si lo querés llamar así. En el versículo 15, cuando se le aparece el Señor Jesús a él y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. A ver, ¿para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Al decir esto, el Señor le estaba diciendo que iba a haber necesidad que sea liberado, es decir, que iba a haber presiones de las cuales él tenía que ser liberado por su Señor. 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Regresemos a Hechos 20. ¿Ven? Esto estaba ocurriendo ahora en la vida de Pablo. El Señor Jesucristo le dijo esto a la altura de Hechos 9, digamos. Estamos leyendo el 26, una recapitulación de lo que él contó que le pasó en el 9. Por supuesto, el 9 está antes del 20. Volvamos al 20. Este fue el encargo a Pablo, que estaba llevando a cabo con todo el amor de Dios frente a hermanos nuestros que amaban a Dios y al Señor Jesucristo igual que nosotros. 20, habíamos dejado en el 22. Ahora he aquí, dice Pablo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Qué corazón el de este hombre. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos quienes estudiamos esta parte de la vida de este maravilloso hombre de Dios, sabemos que es una lástima que haya ido a Jerusalén. Así que no es de manera alguna la intención de cubrir una desobediencia, por favor, jamás.
Pero él estaba tan dedicado que puede que haya pensado que las prisiones y tribulaciones eran más de lo mismo de lo que él ya estaba viviendo. No es que quien se dedica a Dios desea, cree y ora o quiere adversidades. Las adversidades pueden venir si uno se va a dedicar de esta manera a Dios. Pero no hay peor adversidad que no ser hijo de Dios, que estar muerto en delitos y pecados, que estar alejados de Dios y no dedicarse a proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damas y caballeros, esa es la peor adversidad. 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Imagínate que vos hayas dedicado 2, 3 años, 1 año, 5 años de tu vida a servir la palabra en una ciudad o un pueblo con iglesias en las casas y que un día supieras que ya no los ibas a ver sino hasta el retorno del Señor Jesucristo. ¿Cómo te sentirías? Pablo había derramado su vida entera por esta gente en el servicio a su Señor y a su Dios. Pero les dice que no tiene nada de lo que culparse o arrepentirse, pues les había dado la palabra de Dios que él sabía. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Protesto no es en el sentido que lo usamos nosotros, en el sentido de quejarse, sino protesto en el sentido de doy testimonio, les atestiguo yo. Él testimoniaba que no tenía culpa alguna. Y limpio de sangre es una expresión oriental que significa que no tenía responsabilidad o culpa de lo que hicieran a partir de ahora, pues él había hecho lo que tenía que hacer. Es decir, no rehuyó de anunciarles todo el consejo de Dios. Ahora era su responsabilidad. 27. Fíjate lo que dice ahí. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, ¿por qué tanto? Por todo lo que viene diciendo, por su ejemplo de vida enfrente de todos ellos, por su actitud de no quedarse con nada en él. Toda la palabra que tenía para darles, les dio. Por ese tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Maravillosa palabra de Dios. 29. Porque yo sé que después de mi partida, esto es triste, pero Dios no oculta las realidades. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hasta aquí uno podría pensar que los lobos rapaces vendrán solamente de afuera, pero lamentablemente ese no es el caso en este registro y lamentablemente en la vida de servicio general tampoco es el caso. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De toda esta realidad, esta es la que más apesadumbra. De vosotros mismos se levantarán. Entonces, ¿qué hacemos si eso ocurre? Velamos y servimos la palabra. Por tanto, velad, dice el 31, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto es lo que hacemos, nuestro trabajo. Servimos la palabra que Pablo sirvió de la manera que él la sirvió. Velamos y no cesamos de amonestar a cada uno. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Toda su vida, la vida de nuestros hermanos de Mileto y de Éfeso, y nuestra vida gira en torno a la palabra de la gracia de Dios que tiene poder
Siempre, siempre, damas y caballeros, la centralidad de la palabra de Dios en nuestras vidas de servicio. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, me han servido. Pablo no les enseñó con su decir tanto como les enseñó con su hacer. Un hombre como este es digno de ser imitado, pues tuvo una conducta como la de nuestro Señor. Por eso no hace falta que vayan. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así, con este esfuerzo, con este compromiso y dedicación, sin aflojar a lo largo de los años de servicio, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí habla de las palabras del Señor Jesús. Pero no hay registro fuera de que esta frase haya sido dicha por nuestro Señor. Pero recuerden, el Señor le reveló a Pablo más cosas que las que están escritas. Esto no debiera ser sorpresa para nosotros, pues por ejemplo, sin ir más lejos, en Juan 21:25 dice que no es posible escribir todo lo que hizo el Redentor. Y en Hechos 26:16 Jesús mismo le dice, para ponerte por ministro y testigo, lo leímos hace unos minutos, de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. No está todo en esta Biblia. Está lo que nosotros necesitamos saber, pero sabemos que el Señor Jesús en algún momento habló esto, aunque no haya registro de eso. Más aún, en Gálatas 1:11, Pablo dice que Jesucristo le reveló el Evangelio. Por lo tanto, que dar sea más bienaventurado que recibir también es palabra de Dios proveniente de nuestro Señor a nuestro hermano Pablo y comunicada a nosotros en Hechos 20, versículo 35. Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¡Qué amoroso! Que haya cerrado su servicio a los efesios con oración en Mitilene junto con todos. El capítulo 20 del libro de Hechos cubre algo así como un año. Mire todo lo que hizo este hombre en un año. Partió de Éfeso, recorrió toda Macedonia, estuvo por Grecia, Filipos, Troas, Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio, Mileto. ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué vio él en la palabra de Dios que todavía nosotros no vimos para servir de esta manera? ¿Qué lo motivaba a él que aún a nosotros no nos motiva? ¿Será que a Pablo le parecía que él tenía que vivir por el Señor que había muerto por él? ¿Tenía una Biblia diferente? Damas y caballeros, esto llama nuestra atención. Esto nos hace considerar a dónde estamos dirigiendo nuestras vidas de servicio amoroso cristiano indiscriminado. Este ejemplo, ¿para qué lo puso Dios? Vean, su palabra es tan inmensa, es inconmensurable, no podemos entender la grandeza de la palabra porque tiene la grandeza de su autor. Miren esto, comparado conmigo, esto no pesa nada, miren este volumen con respecto a todo esto, y que haya un maravilloso Dios que compendie su vida en 1100 páginas, damas y caballeros. Si eso no es para estar eternamente agradecido, ¿qué hay para estar agradecido? Que puedas ir mañana a la mañana, hoy a la noche, y regocijarte en su palabra como el que haya muchos despojos. ¿Cómo no vas a querer servir a este Dios que ha sintetizado todo en estas páginas para que vos puedas entender su corazón de amor y darlo a los demás? ¿Qué vio Pablo que aún no vimos? ¿Qué hizo que él sirviera
Fíjense que no sé si llegó a 1 año, quizás se podría estudiar con detenimiento, pero fue más o menos 1 año que él estuvo ahí. Qué tremendo hombre de Dios, qué gran ejemplo para nosotros. 37. Entonces, bastante lógico, hubo gran llanto de todos. ¿Cómo no vas a llorar si un hombre como este se va de tu ciudad y sabes que no lo vas a volver y que tenés que esperar al retorno de Cristo para verlo? ¿Cómo no vas a llorar? Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que le dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este es nuestro Pablo, que en realidad es el Pablo de Dios, es el Pablo siervo de nuestro Señor Jesucristo, de su Señor Jesucristo. Dios tuvo a bien hacernos saber que vidas como la de este maravilloso varón de Él, para que podamos imitarlo en su andar sin excusas. Él pudo, todos nosotros podemos. Pablo puso la mano en el arado y no la sacó de allí. Segunda de Timoteo capítulo 4, por favor. No sacó la mano del arado. Hablamos de poner la mano y de dejarla ahí. Hacia el final de su vida le escribió a Timoteo unas emocionantes palabras que bendicen nuestras vidas cada vez que recurrimos a ellas. En 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Esto es lo primero que le encarecía a Timoteo. ¿Te parece que habrá sido importante la palabra para Pablo? Que prediques la palabra. Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dentro del horario de atención al público y fuera del horario de atención al público. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra y nada más que la palabra de Dios. Predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina, lo que es central junto a Dios en nuestras vidas. Quiero leerles de otra versión de la Biblia. Encontrarán todos los detalles ahí en el texto. Quiero leerles acá de 2 de Timoteo capítulo 4. Voy a empezar en el 1 y voy a seguir hasta el 5. Si ustedes quieren, síganlo en nuestra versión. Del 1 al 5 leo de esta, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. En el 1, acá esta versión dice: solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino. 2, en el versículo 2 de esta versión dice: predica la palabra, ocúpate en ello urgentemente, en tiempo favorable, en tiempo dificultoso, censura, corrige, exhorta, con toda gran paciencia y arte de enseñar. 3, porque habrá un período en que no soportarán la enseñanza saludable, sino que de acuerdo con sus propios deseos acumularán para sí mismos maestros para que les regalen los oídos. Parecido a lo que les dijo, que después de mi partida vendrán lobos rapaces, ¿recuerdan? 4, y apartarán sus oídos de la verdad, puesto que serán desviados a cuentos falsos. Tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas, sufre el mal, haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente. Buena versión. Versículo 3 de nuestra versión: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No les parece similar a lo que él dijo al cierre de Hechos capítulo 20? Leo otra versión.
Vamos a leer de la traducción del lenguaje actual. Esta vez vamos a leer de versículo 3 al 5. Del 3 al 5. Dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. No lo hice yo, ustedes van a ver la versión, léanlo. Es lo que dice, es lo que la gente busca. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. ¡Upa! Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara esta palabra de Dios! ¡Qué maravilloso! Igual que cuando Pablo partió de Mileto y les dijo que iban a venir lobos rapaces. Tendrán comezón de oír, dice nuestra versión, ¿verdad? Bueno, bien, van a ir a la iglesia en tu casa y te van a escuchar a vos. Y luego van a ir a otra iglesia y van a escuchar a otro hermano enseñar y van a comparar y a empezar los rumores. Comezón de oír, les pica la oreja y no buscan la palabra. Buscan que vos se la rasques, que vos se la rasques, que vos se la rasques. No buscan la palabra. Tienen comezón de oír. Escuchan y nada más. Y después entran a comentar. Mira, este enseña así, aquella enseña así. Buscan no tener comezón, por eso dice que apartarán la verdad del oído y no bien dejan la palabra, se van a las fábulas. En contraste a esta nefasta conducta, lejos del corazón de Dios, Pablo continúa recomendando a Timoteo en el versículo 5, pero tú, o sea, pero pone en contraste lo que acabamos de leer con lo que vamos a leer ahora, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué aflicciones? Que no sufrirán la sana doctrina, los maestros amontonados, apartados de la verdad y vueltos a las fábulas. Fíjate si serán aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se acuerdan cómo le dijeron a Arquipo? Como le dijo a Arquipo en Colosenses 4:17, cumple tu ministerio. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el balance final de su vida, Pablo estaba partiendo habiendo peleado la buena batalla y habiendo acabado su carrera. Esta fue la manera en que partió nuestro querido hermano Pablo. Él sabía que nadie iba a ver más su rostro en Mileto y se declaró sin culpa alguna, pues cuanta palabra de Dios sabía, se las había dado. Y de hecho nos la ha dado a nosotros también. Hebreos capítulo 12, por favor. Maravilloso libro, maravilloso registro de la Escritura. Hebreos 12. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, es decir, nosotros también, nosotros los que estamos acá reunidos, nosotros también, como Pablo, e incluso como nuestro Señor Jesucristo, porque va a hablar del testimonio de los que están en Hebreos 11 que han creído en adversidades. Así que esos del capítulo 11 de Hebreos fueron testimonio para nuestro querido Señor Jesucristo también. Así que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los que dije, los de Hebreos 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Damas y caballeros, nuestro querido Dios merece todo nuestro esfuerzo consistente y homogéneo a lo largo de toda nuestra vida. No una carrera a los chispazos, un gran chispazo hoy y dentro de 10 meses, otro chispazo de servicio y creencia, de entusiasmarse con medio versículo. Consistencia, homogeneidad, regularidad en nuestro estudio y en nuestro deseo de servir a los demás. ¿Para qué Dios puso estos ejemplos en su maravillosa palabra? También, damas y caballeros, se lo merece nuestro querido Señor Jesucristo. Movernos a paso firme, sin interrupciones, depende solamente de nosotros en la gracia que el Padre tiene a bien extendernos. Nosotros todavía tenemos tiempo para seguir peleando la buena batalla y correr la carrera, y tenemos tiempo de poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Padre querido, muchísimas gracias por la grandeza y simpleza de tu palabra. Gracias que nos des tu palabra cada vez que nos lleguemos a ella y que ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos ciertísimamente quién sos vos, qué deseas de nosotros y para nosotros, quién es nuestro Señor Jesucristo, qué hizo por nosotros, qué cosas podemos hacer para representarlo sobre la tierra, haciendo sus obras y mayores aún. Muchísimas gracias, querido Dios, por esta grandeza y simpleza de tu palabra y porque tengamos este privilegio inenarrable, inexcusable, de poder compartir la grandeza de tu ser a través de tus escrituras. En el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos. Amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Adiós.